Lo tenemos a él. Ayer fue un día movidísimo, movidísimo en los mercados, en la economía internacional y la pregunta obviamente obligada es cómo repercute en la nuestra, ¿no? En la economía interna, cómo repercute en la Argentina, cómo nos repercute en la diaria. ¿Dónde estamos parados? La gente en su casa quiere saber, ¿para dónde va esto? ¿Para dónde va esto? O sea, ¿para dónde va? ¿No? Queremos que lo explique él fácil, práctico, como lo hace siempre. Juan Manuel Gispert está con nosotros. ¿Cómo estás, Juanma? ¿Qué tal? Hola, Buen Juanma. día. Muchas gracias. Un placer, como siempre. Buen volver acá. día. Bueno, Trump habló, anunció, ¿no? Y estalló todo. Sí. ¿Se podría decir así o es demasiado fuerte? No, es así, es así. Es así. Había que seguir muy de cerca lo que estaba pasando en Estados Unidos para anticiparse un poco a lo que pasó. Y aún aquellos que anticipaban este tamaño de medidas de parte de Trump, de fijar aranceles, digo, para que se entienda, ¿qué ha hecho Trump? Ha establecido aranceles a las importaciones de casi todos los países, de todos los países del mundo, las aumentó fuertemente. Y las que más aumentó son de las principales economías del mundo. Esto Trump ya lo hizo cuando tuvo su primer mandato hace unos años atrás, y se sabía que iba a ser más agresivo en esa política arancelaria, y ahora es Trump contra el mundo. Digo, porque ni siquiera es que se salvaron sus aliados históricos. O sea, Trump le ha fijado aranceles altísimos a todos los países de la Unión Europea. Digo, se ha peleado con Elon Musk, que era su estratega y socio político. Es que les hizo perder mucho dinero a ellos. Por renunciar, dice, es lo que se decía de la última hora, por estas medidas. Digo, imagínate que hasta parte de su gabinete lo ha perjudicado. ¿Cómo se explica esto, Juanma? Porque esto que dice Rodo, que justamente les hizo perder mucho dinero a quienes lo apoyaron a él, a quienes se entiende son sus amigos, entre comillas, millonarios. ¿Y cómo se explican estas medidas? Bueno, ¿Cuál es el mensaje que él quiere dar? A ver, ¿qué quiere hacer Trump? Sí. Dar marcha atrás en un proceso que lleva como 40 o 50 años. Que es el proceso que se denominó de deslocalización de empresas. Es decir, las empresas industriales de Estados Unidos, buscando bajar sus costos, fueron trasladando sus plantas al sudeste asiático principalmente. Pakistán, la India, Tailandia, Taiwán, China. Bueno, entonces se desarmó todo el andamiaje industrial norteamericano y Trump dice, tenemos que terminar este proceso porque así como vamos, no va a haber más trabajo para los norteamericanos. Entonces Trump dice, bueno, vamos a fijar una serie de políticas, esta es una, no es la única, esta es una política para incentivar la industria norteamericana. Entonces a las empresas de automóviles americanas tienen que convenirle producir autos en Estados Unidos más que en China. Claro. Entonces ahí es medio contradictorio porque por otro lado Tesla tiene un problema hoy Tesla. China está produciendo autos eléctricos más baratos y con mejor funcionamiento que los autos de Tesla. BYD es el gran... BYD es el gran monstruo de autos eléctricos chinos. Entonces, la primera medida que ya se está implementando, porque el resto de las medidas se empiezan a implementar a partir de mañana o pasado mañana. Entonces, mañana o pasado mañana viene otro sacudón, otro terremoto, porque es cuando se implementan efectivamente las medidas. ¿Esto qué significa? Dicho en otras palabras, a mí me gusta bajarlo más todavía. Sería que nuestra plata se quede acá, que nosotros invirtamos para nosotros y que los de afuera vengan a invertir acá. Eso es lo que quiere hacer Estados Unidos para Estados Unidos. ¿Pero está bien lo que estoy diciendo? Está bien lo que está diciendo. ¿Te leo bien? Sí, estás bien. Sería kirchnerista Donald Trump. Sí. Digo porque... Sí, lo que pasa es que cuando tomás... Es lo que dijimos en la Argentina, está mal, está mal, está mal, está mal. Cuando tomás esa política, digo, para mí es un error hacer esos traslados. Sí. Digo, lo estamos charlando en la casa. Tengo a mi mamá, mis tías charlando. ¿Qué le pasa? No, parece que es kirchnerista Donald Trump. Pues el ombligo del mundo, ¿viste que el ombligo del mundo? O sea, sin duda es una gran potencia, pero aún más quiere Trump. O sea, digo, no, es que quiere? justamente para mí es un símbolo de la debilidad norteamericana frente al crecimiento chino. ¿Por qué Trump llega...? Por eso, quiere volver a ser... Claro, quiere recuperar lo perdido. Claro. O sea, no es que quiere ser más grande de lo que era. Dice, no quiero perder mi hegemonía mundial. Claro. Económica, comercial. Claro. Hoy la discusión, bueno... Pase lo que pase, ¿cuál es su mente? O sea, ¿qué espera? Mirá, yo no sé si el camino que está haciendo Trump va a funcionar o no va a funcionar. Pero la economía norteamericana está mostrando este problema y tarde o temprano alguien se iba a hacer cargo de esta situación. Podría haberlo hecho de otra manera, más progresivo, con más cuidado, con mejores relaciones diplomáticas o peores. Pero el que se iba cerca del fenómeno de Estados Unidos y China y cómo China iba creciendo, Estados Unidos iba cayendo en el dominio mundial del comercio, sabía que tarde o temprano una potencia no deja su lugar de primer potencia comercial mundial, así como así. Antes de caer, va a hacer todo lo posible para sostener su posición. Te tiro un dato cortito y te voy a hacer una pregunta. Digo, ayer, dentro de toda la información que se va conociendo, de los 10 puertos
que comercian mercaderías en el mundo, 8 son chinos. Ah, O sea, del top 10 de los Claro. puertos donde se mueve la mercadería en el mundo, 8 están en China. claro, Es claro, una claro, locura. claro. Bueno, fíjense, Diego, entrando un poco en la Argentina, que tal vez es lo que más nos preocupa a los que estamos parados acá, las declaraciones de Claver Carone, que es un funcionario de Donald Trump vinculado a la política hacia América Latina, dice, nosotros vamos a acompañar a la Argentina siempre y cuando abandonen sus relaciones diplomáticas y comerciales con China. O sea, empieza Estados Unidos a condicionarnos incluso nuestra política comercial y diplomática. Y hoy, yo te digo, las reservas brutas que cuenta el Banco Central, hay 18.000 millones de dólares que son el swap con China, que China nos ha puesto un préstamo ahí a disposición para tener reservas de que no se nos dispare el dólar. Digo, Igual se disparó ayer y ¿qué pasa? sí, se podría disparar más. Digo, ¿Sí? sí. Yo, primer conclusión, digo, para no entrar tanto en detalle, porque A es un ver. tema muy técnico y tal vez a la audiencia le cueste seguir el tema de cerca. Para mí lo importante, y esto lo digo más que como politólogo y como analista económico, es que se está cambiando un paradigma al que nos acostumbramos los últimos 30 años, 40 años, que es la globalización. Sí. ¿Sí? O sea, el mundo va a ¿Qué es entrar... la globalización? Y bueno, Explícamelo con manzanas. una serie digamos, gracias al desarrollo tecnológico, se permitió una interconectividad comercial, mundial y financiera. Esto es así, digo, hablemos para que lo entiendan las personas que están en la casa y no se les tan complicado. Digo, yo hago vinos, suponete. Sí. Ok, lo mejor que hacemos los mendocinos son vinos. Ok, nosotros nos dedicamos a hacer vino y exportamos vino. Exactamente. Pero no nos ponemos a hacer computadoras en Perdón, y Mendoza, te agrego por más, ejemplo. te agrego más, Rod. Está bueno el ejemplo del vino. Hacemos vino, pero no hacemos todas las cosas del vino. Total. Si el papel metalizado que lleva arriba el corcho lo hacen más barato en Taiwán, Venga pero a de los Taiwán. taiwaneses. Bien. Claro. Es como También que están preocupados en el sector del vino. Bueno, Claro, la globalización lo que Sí. permitió, o sea, generó este fenómeno de deslocalización, pero permitió una caída de los costos mundiales de producción. O sea, el aumento de la eficiencia en términos de precio. Claro. Y eso terminó con una inflación. O sea, el mundo tendía a tener mucha inflación. El mundo industrial, Sí. desde la década del 20 hasta la década del 70, la inflación era moneda corriente, era un problema de todos los países del mundo. Sí. ¿Cómo se termina la inflación en gran parte a nivel mundial? Con la globalización. Porque se empezó a bajar costos a partir de trasladar industrias a lugares donde era más barato Sí, o más especialistas. total, Bueno, totalmente. eso terminó. O sea, que Estados Unidos haga esta política así agresiva, porque si lo hace la Argentina, esto que decía Rodo recién, en una política peronista o kirchnerista, no le cambia a nadie. Que lo haga Estados Unidos en esta envergadura está cambiando el paradigma de la forma que estamos concibiendo el comercio mundial. Entonces, ¿qué tenemos que esperar? A ver. Y un mundo más convulsionado, con más incertidumbre. Ah, ¿Cuál es la discusión que está hoy en la mesa? ¿Si esto se va a escalar o si se va a retraer? Porque muchos decían, che, Trump golpea primero para negociar después. ¿Cuál era lo que se esperaba? Que Sí. Trump empezara una serie de reuniones con, bueno, está bien, Negociaciones. te bajo esto, te subo aquello, esto no. Que después disparara, digamos. Pero hasta ahora las declaraciones han sido cada vez más profundización. ¿Y cómo esto, un poco lo decías recién para entender, cómo castiga esto a la Argentina? Bueno, mira, hay un fenómeno que es el primero, que es el riesgo que hay en el mundo, por eso caen todas las bolsas mundiales, Sí. es que esta política de Estados Unidos haga que caiga el consumo mundial, de todo. Cae el consumo mundial. Eso Sí, genera una te recesión, sigo. o sea, como que cae la actividad económica de todo el mundo. Sí, Eso genera varios fenómenos. Primero, que nosotros también vendemos cosas al mundo. Si el mundo compra menos cosas, nosotros vamos a vender menos cosas. sí. Primera consecuencia es que nuestra economía va a resentirse. Segunda consecuencia, como hay menos demanda, cae el precio de los commodities. O sea, cae el precio de lo que nosotros exportamos, cae el precio de la soja, cae el precio del trigo, cae el precio del maíz, del petróleo, del gas. Esto, mirá, yo siempre lo digo a varios colegas. Tengo una nota en el Canal 9 en Cada Día que lo dije hace un año y medio atrás. Dije, ojo que cuando gane Trump va a tratar de finalizar la guerra con Ucrania. Y eso va a traer graves consecuencias para Argentina porque va a derrumbar el precio del gas y el petróleo. Uno de los objetivos de Trump, para que su industria sea potente otra vez, es que la energía sea barata. Entonces va a hacer muchas acciones para bajar el costo, el precio del barril del gas y petróleo. Volviendo a lo que decías recién, todos los sectores que mencionaste ganan dinero en el país. Sabemos que son sectores que producen mucho. Perdón, y te agrego, Sí. y es donde está puesta la apuesta de este gobierno. Por eso. Entonces, que ellos se debiliten, que ese sector deje de ganar lo que gana. ¿Qué significa para el resto de la población? ¿Qué nos significa a nosotros a nivel país? ¿Entiendes lo que pregunto? Sí, te lo debo a lo más simple.
que el gobierno le va a costar sostener el tipo de cambio como lo está sosteniendo. Es decir, que el riesgo de una devaluación, que se dispare el precio del dólar, aumentó mucho. Eso es lo más concreto. Y hasta algunos ¿Puede haber dicen, un nuevo default? y hasta algunos dicen es muy torpe si no lo hace. Pero entonces, ¿qué se nos viene, Juanma? ¿Qué esperamos? ¿Qué entienden ustedes que puede llegar a pasar? Lamentablemente, porque, digamos, el panorama es malo, es feo. Sí. Digamos, aún peor con esto que acaba de hacer Trump y todo lo que ha disparado en horas, en Sí. 2 días. Nosotros, como argentinos, encima que no venimos, que venimos remándola, que Sí. intentamos salir de este pozo profundo. ¿Y ahora? Mira, se abren, como en toda situación, se abren ventanas de oportunidad. La Argentina no fue de los países... O sea, toda América Latina tiene el mismo arancel, que es de los más bajos del mundo. Sí. Entonces se abre una oportunidad para los productos de la región para exportarle a los Estados Unidos. Va a ser más barato, digamos, que los norteamericanos compren cosas a América Latina que al resto del mundo. Se va a abrir una oportunidad en ese sentido. Una buena. Una buena oportunidad se Una puede abrir. buena, por lo menos. Y después, bueno... Porque la gente se asusta, Juanma. Ayer escuchaba, subió el riesgo país, sube el dólar, sube todo. ¿Qué significa en la ¿Sabés cuál es diaria el problema? para Que la gente nosotros? sabe que esto se traslada al supermercado. Claro. Y que automáticamente se traslada al precio del combustible, ¿y qué es lo que le cuesta pagar? Digo, de esas cosas, de lo que la gente consume habitualmente, ¿qué crees vos que es el primer mazazo que le va a llegar al común de la gente? Y probablemente sea un golpe inflacionario, pero, viste, como todo, acá hay una cosa media dual. Por un lado tenés aumento de precios por disparada de los dólares y por otro lado tenés caída de los precios de los commodities. Entonces, tal vez termine siendo menor el impacto inflacionario que el que te muestra el dólar blue. Hasta ahora estábamos acostumbrados, si subía el dólar blue, se disparaban los precios. Sí, sí. Bueno, por el efecto de la caída de los precios internacionales de ciertos productos, probablemente se neutralice parte de ese efecto inflacionario. O sea, eso es lo bueno. Va a haber... Podemos tener una plancha, decís vos, en cuanto a inflación. A ver, para mí va a haber más tensión inflacionaria. Va a haber más inflación de la que estábamos teniendo. Pero no mucha más por este impacto recesivo y de caída de precios internacionales. Porque gran parte de la inflación muchas veces está explicado por el precio de los productos de la materia prima. Sí. O sea, si usas harina para producir pan, que es un producto esencial, digamos, y el precio internacional de la materia prima de la harina cae, el que vendía maíz afuera va a tener que venderlo adentro. No Muy sé bien. si se entiende lo que quiero decir. Sí, sí, sí. Pero bueno, el escenario es malo. Vamos a decir la verdad, es malo. Para la Argentina está muy frágil. La Argentina está en una situación muy vulnerable en términos internacionales. ¿Esto con el fondo nos repercute en algo o no? Es independiente, no tiene nada que ver. El fondo es Trump. Por eso. Sí, no. Pero bueno. A ver, yo creo que el acuerdo del fondo no va a cambiar. O sea, el acuerdo que está con el fondo... Ya está. Creo. Ya estaría. Creo. Okay. Digo, no tengo certeza, creo, porque me cuesta pensar... Pero bueno, en la Argentina hemos visto tantas cosas, pero me cuesta pensar que Milei haya dicho a mediados de abril tenemos la plata del fondo y no tenga certeza de eso. O sea, porque si a mediados de abril no llega la plata del fondo... Me va a abrir en la semana que viene. Claro, la incertidumbre argentina va a crecer exponencialmente. Y eso va a hacer que caigan más las bolsas, que suban los dólares paralelos, que se disparen más los precios. Cortito, Juana, porque me mata la producción. Sí. Si vos querés hacer una transacción, si estás pensando en comprar, en vender, ¿es el momento? ¿Qué le dirías a alguien, a un amigo tuyo, en un asado? ¿Qué le decís? No hagas nada, quédate ¿Esperá? quieto. ¿Esperá? Ahora sí. O sea, tenés que ser un especialista en operaciones bursátiles para operar ahora. Viste, tengo colegas que se dedican a esto. Sí, sí, ¿Viste? sí. Hay que comprar. Ya, es ahora. Están viendo una oportunidad enorme de hacer negocios. Sí. Pero el que no conoce, el que Tiene no que sabe esperar. cómo se hace eso y no tiene la información para hacer ese tipo de cosas, quédate quieto. Aún en un bien chiquito. Sí, es Hablo que- para quien nos está viendo, no Mirá, para te que haya doy un caso operaciones concreto. Me avisa un amigo y dice, voy a comprar oro. grandes. Sí. Porque la lectura del subió. tipo es, bueno, me voy a refugiar en el oro porque el oro subió. Sí, bajó. subió. Bajó ayer. Ah, ¿bajó ayer? Claro. Ay, Dios mío, porque- pero subió antes de ayer. Claro, pero de repente todos dijeron, no, pero la moneda de Estados Unidos se va a apreciar porque bueno, Después empezó a correr el rumor de que iba a haber una devaluación del dólar. por eso digo, O sea, hay mucha inestabilidad. La recomendación es... mete, subió el estar dólar, el tranquilo. oro un día y bajó más al otro día. Exacto. Y Bueno. mi amigo que se hacía el sabio que lee las noticias me dice, voy a comprar oro porque esto, pum, cayó el oro. Entonces, quédate quieto, tranquilo. Espera que pase la tormenta. Poner la pava para los mates. Claro, tranquilo. Y mirala por el 9. Y esto lo digo, pero aparte lo digo como, Sí. como filosofía de vida. Independientemente de esto, imagínate que uno que le gusta estos temas, está todo el día encima, te genera ansiedad. ¿Cómo? A todos nos generan Y ansiedad. bueno, Juanma. uno que está A todo los el día están y encima a de los estos que datos no. genera un anticuerpo, que es eso, que es como saber que la tormenta siempre pasa.
Juanma, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Siempre bonito tenerte porque nos ayudas a entender de manera fácil. Un placer. Muchas gracias.